Y si estás listo para la palabra, dice Jueces capítulo 6, versículo 1. Yo le he puesto como título a esto, derribando la cultura familiar. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos ¿de quién? De Madián. Dice, ¿por cuánto tiempo? 7 años los entregó. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué le sucedía a Israel? Empobrecía en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido mi voz. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esta tarde seas tú, precioso Dios, llevándonos a que cada uno pueda comprender lo que quieres hablarnos el día de hoy. Señor, unge mis palabras, Señor, y permite, Dios, que todo lo que venga de ti permanezca, quede de pie, y todo aquello, Señor, que es del hombre se quede atrás, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vemos nosotros en el versículo 1, desde el principio comenzamos a ver que aquí hay una historia que nos habla de algo muy bueno, pero a la vez nos habla de otra cosa muy triste. Vemos que en el versículo 1 donde dice los hijos de Israel, así nos vamos a ir, ¿ok? Versículo a versículo, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. La palabra Madián significa contención, disputa, pelea. Eso es lo que significa Madián. Y Dios permitió que ellos, el pueblo de Dios, fueran derrotados por sus enemigos. Ellos ganaron, ellos prevalecieron. Tal como sucedió, por ejemplo, en Números, donde nosotros vemos que dice la Escritura que descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en las montañas, y entonces los derrotaron hasta Horma. Es como lo que sucedió en Primera de Samuel, donde dice que cuando peleaban con los filisteos, Israel fue derrotado, y dice que cada uno huyó para su tienda. O lo que sucedió en Segunda de Reyes, en capítulo 10, donde la Escritura nos dice que aquellos días el Señor comenzó a cortar, o sea, a hacer partes a Israel. Y entonces Hazael los derrotó en su propio territorio. A veces sucede esto con nosotros. A veces Dios permite que los problemas, Dios permite que esas dificultades que nosotros tenemos en puerta sean más fuertes que nosotros, para que entonces Él pueda mostrarnos cuán necesitados estamos de un Salvador. Entonces, en cualquier área de nuestra vida, nosotros necesitamos al mismo Salvador. Hay gente que tiene problemas matrimoniales y entonces comienza a buscar en ciertas áreas donde cree poder resolver su matrimonio. Hay personas que tienen problemas con sus hijos y ya no saben cómo conducirlos porque estas generaciones los están arrastrando hacia el mundo y entonces intentan buscar una solución. Cual sea el área en la que nosotros estemos actualmente batallando, solo hay una respuesta y esa es la realidad.
Hay personas que piensan, en un libro está la respuesta, en el pastor está la respuesta, en mi congregación está la respuesta. Y la verdad es de que cada vez que una persona nos avienta esa responsabilidad a los pastores, qué difícil, ¿no? Qué complicado, porque la persona empieza a poner sus ojos en un hombre y se ha olvidado de la verdadera respuesta que hay, que es Cristo Jesús. La verdad es que Jesús es la respuesta para el matrimonio, la respuesta para los hijos, la respuesta para tus momentos difíciles, la respuesta para cuando no sabes qué decisión tomar. Solo hay una salvación y es Cristo. Pero nosotros como cristianos nos hemos acostumbrado a echar mano de tantas cosas a veces. Y entonces depositamos y vaciamos esa confianza en alguien más, en algo más. Y de ahí nos agarramos, ¿verdad? Pero cuando estamos así, hace poquito el Señor nos dio una palabra en la congregación y hablaba específicamente de que no llegáramos a caer en algún momento en lo que la Escritura dice, que a veces el hombre se embriaga tanto en sus propias opiniones que es como si se abrazara del mástil de un barco y así está, tambaleándose, moviéndose todo el tiempo como un ebrio, dice la Escritura. Nosotros tenemos que evitar que esa inseguridad se clave en nuestra vida, y la única forma es que te pares en la roca, Cristo Jesús. Así es que cual sea la respuesta que tú estés buscando, deja de buscar a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Apunta tu fe completa a Cristo y te vas a dar cuenta que lo que Él ganó en la cruz, lo ganado en el Calvario, es tan suficiente, tan completo, que alcanza para cualquier necesidad en tu vida. Así es que dice en el versículo 2, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aquí nos dice que por causa de esos enemigos, ellos diseñaron, ¿verdad?, dónde esconderse en esos montes, en esas cavernas para refugiarse. Hicieron lugares fuertes, es decir, construyeron lugares con piedras, que empezaron a construir muros a su alrededor. Y me parece curioso ver que esta respuesta que ellos tuvieron se parece tanto a como nosotros reaccionamos en las dificultades. Huir de los problemas, refugiarnos en algo más, o inclusive hasta endurecernos en el interior para no dejar que ese dolor nos siga dañando. Pero esas no son las respuestas y esa no es la forma correcta de enfrentar los momentos difíciles. El versículo 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, o los hijos del desierto en otras traducciones, contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel. Habiendo sembrado ellos, hicieron, ¿verdad?, sus sembradíos. Los amalecitas entonces venían, los madianitas venían, los hijos del desierto y cualquiera, ¿verdad? Y a veces nos sentimos así. Viene de pronto un ejército o se levanta otra circunstancia por acá, viene otro problema por allá y nos vemos nosotros como esas personas que estamos tratando de sembrar en la vida cristiana. Venir y sembrar en nuestros hijos, sembrar en nuestro esposo, en nuestra esposa, sembrar en la congregación a través del servicio, sembrar en amor a través de perdonar. Y así estamos, sembrando todo el tiempo. Pero a veces el enemigo viene y roba. Y nos convertimos como esas personas que ya no tenían inclusive qué comer. Y ahí es a donde entramos en un conflicto. ¿Pero qué pasa? Yo estoy buscando temer a Dios, estoy buscando hacer las cosas correctamente. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando alrededor mío? Y entonces comenzamos a cuestionar ciertos procesos de Dios en nuestra vida. Ellos no les dejaban alimento. Y cuando tú no comes, ¿qué te sucede? Te pones débil, te enfermas, ¿no? Te debilitas. Eso es precisamente lo que el enemigo quiere buscar a través de robar lo que es tu alimento primordial en la vida cristiana. Él quiere que tú seas una persona débil, que seas un cristiano que cuando viene alguien y le dice una palabra fea, ¡pum!, se tira. Que seas un creyente que cuando algo sucede y que miró en este estrado,
en medio de los hermanos de la iglesia, en cualquier situación en la que ves algo que pasa ahí y te decepcionas. Y la obra del enemigo se empieza a clavar en nosotros por esa debilidad en la que andamos. Pero cuando nosotros somos fuertes espiritualmente, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nuestra fe está puesta en lo inconmovible que es Cristo, ahí te das cuenta que enfrentas las circunstancias de manera distinta, ¿a poco no? Es como cuando te metes a orar. ¿Cómo sales después de que ya te metiste a un buen tiempo de oración? Casi flotas, ¿no? Te sientes bien porque estás lleno de la gracia del Señor en tu vida. Pero cuando no te has alimentado correctamente, cualquier cosa, por más pequeña que sea, golpeará tu debilidad. Así es que ellos dejaron de comer. Esto es como cuando el enemigo en Éxodo, a través del faraón, hizo que se aumentara la carga sobre los israelitas hasta el punto en que ellos desfallecían. O como cuando en Nehemías dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se están debilitando. Es como cuando el Señor les llevó a sacar todo ese escombro para reconstruir Jerusalén, pero ellos decían, ya no podemos construir el muro. Y en medio de esa debilidad, ellos se sentían que ya no iban a poder más. Al ver que estaban débiles, subían los enemigos, se aprovechaban de eso, como lo hace Satanás. Lo más fuerte que a mí me parece de esta parte es que dice que el enemigo acampó, terminó acampando contra ellos. Porque ¿sabes qué? A veces el tiempo se va a prolongar. El tiempo de la lucha, el tiempo del enfrentamiento, el tiempo en el que el enemigo está buscando arrebatarte lo que tú tienes para alimentarte. Por eso el diablo pelea tan fuerte con tu tiempo de oración. Por eso el diablo pelea tan fuerte con que te levantes en las mañanas y logres abrir este libro y digas, voy a dedicarme a leer al menos un capítulo el día de hoy. Por eso el diablo pelea tanto. Por eso te sientes, ¿verdad?, tan impulsado en tus deseos en ocasiones de decir, ay, no, hoy no tengo tanto trabajo, hoy no. Y pasas de largo la Biblia. Porque en tu debilidad Él sabe que se puede aprovechar. Y cuando el enemigo ve eso, no solamente viene y roba el alimento, sino que también acampa cerca de ti. Porque se lo hemos permitido. O sea, nos volvemos sus cochinitos, esa es la realidad. Y Él sabe que puede venir contra nosotros cada vez que Él quiera. Todo esfuerzo que ellos hacían se perdía. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en ustedes, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así de sencillo. Así es que si algo busca el diablo en tu vida, es tu alimento. Si el diablo busca algo, es el fruto que vendrá como resultado de que tú eres un cristiano fuerte, que se ha nutrido. Entonces, como todos los lugares en la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que cada vez que la Biblia habla de un nombre, de un lugar, pues está hablando de una condición espiritual en la persona. Y entonces dice la palabra que los llevaron hasta el punto en donde se encontraron en el límite de Gaza. Gaza significa fuerza. O sea, el enemigo los estaba llevando hasta ese límite de sus fuerzas. El enemigo los estaba llevando a un punto en el que ya no estaban teniendo la capacidad de poder enfrentarlos. Ellos subían con tan grande número que dice la Escritura que parecían langostas y acababan con todo lo que podían. De este modo, dice la Escritura, empobrecía Israel. ¿Te acuerdas de los hermanos de José en Génesis? La palabra dice que no había pan en toda la tierra. Ya después de que José había pasado por todo el proceso y ahora se encuentra en una autoridad en Egipto, dice que de pronto el pan se acabó en la tierra. Y entonces el hambre era tan grave que desfallecían de hambre las personas en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Y es cuando los hermanos de José salen para pedir alimento.
Es algo parecido a lo que sucede con nosotros. Satanás siempre ha buscado tenernos empobrecidos espiritualmente. Familias pobres, finanzas disminuidas, un servicio sin amor, desgastado, una vida emocional en la que andas constantemente buscando que alguien te levante. Vemos a hijos que en lugar de ser fortalecidos con la fe de sus padres, andan creyendo más en lo que le cuentan sus amigos de la escuela. Y así es lo que el diablo busca en nosotros. Cuando los hijos de Israel clamaron, dice el versículo 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Esto no fue un asunto de decir, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. No. Dice que clamaron. ¡Ayúdame! Tuvo que hacer eso Israel. Tuvo que llegar a un momento en el que dejó sus vestidos de buen cristiano, hablando en estos términos, de iglesia, en el que ciertas cosas nos apenan, y entró en la humillación y empezó a decir, solo tú, solo tú. Eso es el clamor. Cuando uno espera de Él todo, porque todos los recursos que tú tenías a tu alrededor se te acabaron. Y quiero decirte, eso para muchos cristianos parece algo terrible. Pero en realidad la Biblia nos enseña que cuando eso sucede en tu vida, estás en la condición óptima para que la gracia de Dios descienda en tu vida. Cuando más humillado estás, es cuando Él más viene para levantarte. Cuando más desalentado estás, es cuando tú clamas y Él tiene una palabra de ánimo para ti. Cada vez que tú estás viendo tu matrimonio desquebrajarse, te das cuenta que el que diseñó el matrimonio fue el Señor y no el mundo. O sea, no fue que se le ocurrió un día, ¿verdad?, al primer pastor del mundo decir vamos a casar gente. No fue así. Fue un diseño de Dios. Y si fue un diseño de Dios, ¿tú crees que Él no sabrá componer tu matrimonio? Cuando los hijos de Israel clamaron a causa de lo que estaban viviendo, a veces pareciera que en esos momentos de necesidad, en lugar de dirigirnos a la persona correcta, empezamos a tomar las muletas, ¿verdad? Estamos heridos y ahí andamos con nuestras muletas. Lo que sea que para ti represente, todo aquello en lo que tú te recargas, todo aquello en lo que tú descansas, todo aquello en lo que confías para seguir caminando, aunque sea mal. Pero si nosotros dejamos que Él intervenga en nuestra vida, Él no solamente va a tocar por fuerita tu vida. Él desde el interior va a hacer que las cosas cambien. Porque Él trabaja de esa manera. Él no trabaja del exterior al interior. Él trabaja del interior al exterior. Él primero trata en tu corazón, en tu confianza, en que descanses en Él, en que aprendas a tener una revelación y un entendimiento de quién es Cristo para ti. Que puedas tú ir a la palabra y te agarres de ella con todas tus fuerzas como si no hubiera otro recurso. El Señor nos trata primero aquí. Hace poco mi esposa y yo hablábamos de una situación con una pareja que está conflictuada con sus hijos. Ya no saben qué hacer con sus hijos. Y le decíamos, ¿sabes? Hay momentos en los que uno tiene la tentación de decir, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? Para que venga y hable con ellos. Sí, ya no sé qué hacer. Se me acabaron los recursos. Pero los momentos en los que los recursos se acaban son los momentos idóneos para las intervenciones de Dios. Pero nosotros, cuando miramos la prueba, cuando miramos la dificultad, la crisis, la carencia, la ausencia, la soledad, la tristeza, la depresión, cuando miramos esos momentos, decimos, no estamos mal. Ya, hasta aquí, cucu. Pero son los momentos de intervención de Dios. Él está disponible para el que le busca.
Dice Éxodo 2:23, y aconteció que pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Primera de Crónicas 5:20 dice, y Dios les ayudó contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban contra ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la batalla, y Él fue propicio a ellos, porque confiaron en Él. Salmo 17:6 dice, yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina tu oído, escucha mi palabra. Ellos buscaron al Señor. Reconocieron que hacía tiempo que no lo tomaban en cuenta. Supieron que sus esfuerzos no eran suficientes para poder vencer aquello que nosotros sabemos que puede ser más fuerte espiritualmente. Esto pudiera parecer una contradicción. Yo espero no causar ningún conflicto aquí. Pero la verdad es que si nosotros nos vemos como somos, simples hombres y carne, nos damos cuenta que hay cosas espirituales que son más fuertes que nosotros. Pero ¿dónde está el punto? El punto está en que Dios nunca te ha dejado solo en esa circunstancia, ni en esa situación. Es que Dios se perfecciona sí en las debilidades, que Dios es más fuerte cuando tú no lo eres. Cuando crees que ya te estás quebrando, dice la Escritura que Él no apaga el pabilo que humea, ni quiebra la caña cascada. O sea, aquello que ya se está rompiendo no es algo que el Señor aprovecha como versión. Oh, ya ves, te dije que no te metieras ahí. Sin embargo, Dios, que conoce el interior, que sabe nuestros pensamientos, aún en medio de nuestras debilidades, Él nos anuncia una y otra vez, aquí estoy contigo. Aquí estoy. Ellos reconocieron que hacía tiempo que no le tomaban en cuenta. Supieron que sus esfuerzos no eran suficientes y buscaron a aquel que sí puede y clamaron. Dice el versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y entonces leímos hace un rato que Dios les manda un hombre y les dice dos cosas. Su verdadera situación espiritual ante Dios y la razón por la que estaban así. En el versículo 9 les dice, les libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que les afligieron. Los eché delante de ustedes y les di a ustedes la tierra de ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Les estaba abriendo los ojos otra vez. Porque cuando tú ya llevas un tiempo en el que las cosas, ¿verdad? Y los guamazos ya te están llegando por todos lados, uno deja de mirar al poder de Dios, a la gracia del Señor. Uno se empieza a olvidar de la palabra porque las emociones nos ahogan. Pero cuando tú eres recordado en la mente del Señor y Él comienza nuevamente a hacer brotar su palabra. Por eso es tan importante que leas la Biblia todos los días. Porque cada vez que tú tomas la palabra, algo saltará a tu espíritu y tú volverás a encontrarte con nuevamente la perspectiva de Dios. Él empieza a decirles, yo ya los hice libres. Hice que sus enemigos fueran derrotados y todavía les entregué la tierra que era de ellos. Esa es tu realidad espiritual. Cada vez que tú te estés encontrando frente a una situación difícil, tú tienes que saber primero quién eres en el Señor. No porque se trate de una cuestión de ver hacia adentro, sino se trata de ver qué ha hecho Dios por ti y dónde Él te ha puesto. Porque el cristianismo de hoy comienza a plagarse mucho de yo. Yo soy esto. Oh, nuestra iglesia es aquello. Oh, si vieras, mi esposo tiene estos dones. Y entonces nos enorgullecemos de lo que nos ha sido dado. Sin embargo, es eso, gracia. Son regalos del Señor. Por lo tanto, cuando tú te encuentras en una situación así, lo que tú tienes que hacer primero es saber qué ha hecho el Señor por ti. Por eso es que tener un espíritu de adoración en tu corazón es tan importante. Porque aún en los momentos más difíciles, ¿qué haces? Señor, yo te alabo. El día de hoy tengo tantas ganas de llorar, pero te alabo. Te alabo.
Porque aunque todo mi ser me está diciendo, ¿no te das cuenta el problema en el que estás? Mira a tu alrededor, estás solo. Esos son los momentos en los que los verdaderos adoradores toman de adentro lo que el Señor ha depositado y lo entregan y lo ofrendan y vuelven a recordar: pero tú sigues siendo mi Dios, pero tú sigues siendo todo para mí. Y entonces nuestra fe deja de estar puesta en nuestro alrededor o en nosotros para depositarse en Él nuevamente. Tu fe vuelve al punto de partida. Por eso la Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Perdónenme. Dice que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque todas las cosas empiezan en Dios y todas las cosas terminan en Él también. Y entonces les dice: yo los saqué de Egipto. ¿A cuántos el Señor los ha sacado de la esclavitud de este mundo? Donde nos afligían, donde no había libertad. Yo me acuerdo que escuchaba una canción y así, ¿no? Me deprimía. Yo era un depresivo de aquellos. 2 veces intenté quitarme la vida antes de conocer al Señor. Una vez me iba a aventar de un edificio y otra vez me iba a envenenar. Y las 2 veces sucedió algo. Dios tenía un plan para mí. Dios tenía intenciones. Dice la Escritura que Él tiene pensamientos de bien para ti. Él piensa bien de ti. Escucha. Cada vez que tú estás pensando: pero es que Dios está tan allá y yo aquí con los pueblos que me atacan, estamos perdiendo la perspectiva. Él piensa bien de ti. Dice: no para que ustedes reciban lo que se merecen, sino para que yo les bendiga. Y entonces Él nos enriquece con su gracia. Por eso es que vemos a Jesús crucificado. Y de hecho Pablo lo que hacía era anunciarlo a Él. Y es más, yo siento que en 1 Corintios lo que él hace es como decir: a ver, pues si no te acuerdas de nada de lo que la Biblia diga, acuérdate de esto. Yo lo único que hago es predicar a Cristo y a este crucificado. Punto. Nos dio el resumen del evangelio, nos dio el resumen de la vida cristiana, nos dio el resumen de por qué es que servimos, por qué predicamos, por qué somos una familia cristiana, por qué hemos creído en Él. Porque lo que Él ganó en la cruz es tan grande, tan amplio, tan suficiente, tan completo, que no importa cuál sea el área de debilidad de tu vida, Él puede cambiarla. Así es que es un hecho. Lo que hace Dios es decirles: acuérdate, yo ya te saqué de ahí. Ya no eres ese que estaba tirado, que estaba angustiado, que se deprimía, que se quería aventar de un edificio. En casa, ¿no? Ya no eres ese. Pero sí les recuerda: pero la razón por la que estás ahí es porque has dejado de oír mi voz. Yo te di una tierra para que la labraras. El Señor nos ha dado una tierra a cada uno de nosotros. Esa tierra se llaman tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu congre, tus pastores, el servicio, tu trabajo allá afuera, tus familiares, tu vida emocional, tus pensamientos, tu vida, tu comunión con el Señor. Toda esa es tu tierra. Y nos la ha dado a nosotros para que podamos cuidar de ellas. Así es que le empieza a decir: ¿sabes? Esos enemigos que volvieron a acampar en tu tierra es porque en algún punto, porque cuando empieza a pasar el tiempo, cuando empezamos a ver los triunfos, porque quiero decirte que lo que te hablaba yo al inicio de lo de los valles y ese sentir que tuve de los valles y los montes, es porque cuando estamos en los montes eso es muy delicioso, padrísimo. Es agradable tener, conquistar, alcanzar. Es agradable. Pero los montes son tan peligrosos como los valles. Porque en los valles la gente se deprime, se tira, se deja ir y se va para el mundo. Pero en el caso de las montañas, el corazón se puede llenar de orgullo.
Y podemos pensar que quien ha llegado hasta este punto somos nosotros. En el Salmo 81:11 dice: porque mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Dios nos dio una libertad en Cristo, pero esa libertad en Cristo te fue dada para que pudieras hacer la voluntad de Dios. Antes, cuando estábamos fuera de Cristo, no podíamos hacerla, la verdad. No podíamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros intentaba caminar derecho? ¿Pero cómo caminabas? ¿Cuántos de nosotros intentábamos tener mejores hábitos? Pero como que agarrabas otros dos más en el camino, ¿no? ¿Cuántos veíamos a quienes tenían una buena familia y decíamos: wow, yo quiero algo así? Pero nunca nos levantábamos de ahí para hacerlo. La verdad es que éramos esclavos para no hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él te hace libre para que ahora tengas ese potencial de hacerlo y la cumplas. Entonces, si nos dio esa libertad, ve al versículo 11 y dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vino el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Es Jesús. En el Antiguo Testamento Él todavía no se había revelado, y entonces le conocemos como el ángel del Señor. Y entonces vino a una encina que era propiedad de Joás. Joás era el papá de Gedeón. Joás significa el que ve, que aprende, que posee. Porque así debemos ser nosotros. Debemos ser personas que vean a Dios y que poseamos todo lo que Dios nos está mostrando. Su hijo Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Escondiendo su comidita por acá, como para que no le quitaran lo que ya tenía. Como a veces nos sucede a nosotros como hijos de Dios, defendiendo lo poco que nos queda en mi relación con Dios, en mi cristianismo, en mi familia destruida, en mi pasión débil por servir a Dios, escondido. Y preferimos escondernos en el lagar en lugar de estar en el lugar correcto. Porque el trigo no se sacude en un lagar. El trigo se tiene que sacudir al aire libre, donde el viento sopla, y cuando ellos levantan el trigo, se iban las hojas con el viento y caía la semilla. Pero él estaba en un lugar encerrado. Estaba en el lugar incorrecto por el miedo que tenía a enfrentarse a sus enemigos. Pero eso sucede cuando nosotros creemos que quienes se enfrentan a sus enemigos somos nosotros mismos. Pero la Escritura no dice eso. La Biblia dice: ve y con esta tu fuerza haz esto. Pero cuando se refiere a esa su fuerza, no se refiere a su capacidad natural. Se refiere a todo aquello de lo que el Señor le ha nutrido todos los días mientras lees tu Biblia en las mañanas. Cuando vienes a la congregación y escuchas la predicación y dices: sí, eso es mío. Cada vez que tú escuchas el consejo de tu pastor o de tus líderes y que dices: está bien, me voy a alinear con la voluntad del Señor. Esos momentos son los tiempos en los que Dios deposita. Dios hace caer lo que vas a necesitar en otros momentos. Él estaba escondido porque había perdido de vista quién vencía a sus enemigos. Por eso es que cuando se encontró con él, lo primeritito que Dios le recordó: quien te hizo libre de la esclavitud fui yo, y hice que esos enemigos cayeran, y yo nada más moví mi mano y su poder se acabó.
En el versículo 12 y 13 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dios está contigo, le dijo. Él ha de haber dicho, ¿what? A ver, así es a mí. ¿En serio? Pero eso es todo lo que necesitamos saber, que Dios está con nosotros. Y cuando el Señor te dice que tú eres alguien esforzado y valiente, no es porque Él sepa que tú eres muy bueno para eso. Gedeón en ese momento estaba escondido en su lagar. Como nos escondemos de los problemas. El mundo le entra al chupe, ¿verdad? Bueno, perdón. Nuestros amigos le entran. Nuestros compañeros de trabajo se refugian en las salidas con los amigos y en otras cosas. Pero nosotros como cristianos tenemos nuestros vicios también. Y nos escondemos en ellos. Y dejamos la responsabilidad a un lado. Pero y entonces, en lugar de que Gedeón dijera, tienes razón, ya soy libre, ya no estoy en Egipto. No, ¿qué hizo él? Se quejó. Y a veces nos pasa así como a algunos, que en la amargura de nuestros problemas nos pasa como a Ruth. ¿Qué le pasó a Ruth? Dice, y ella respondía, no me llamen, perdóname, Noemí. Dice, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así andamos nosotros. Ya no me llamen Fred. Ahora llámenme el pastor cansado del camino. Y entonces nos empezamos a mirar en una condición espiritual en la que el enemigo quiere que nos veamos. Y nos olvidamos del poder del Señor. Dios no nos ha abandonado en los valles. Dios está ahí también en los momentos difíciles. Nuestros enemigos pudieran ser más fuertes que nosotros, pero Dios con nosotros es más fuerte que todos ellos. Y eso es lo que tenemos que saber. Que el Señor en tu vida puede derribar con uno, ¿a cuántos? 1000. Dice el ángel, Dios está contigo. ¿En serio? Dice Gedeón. Sí, Dios está contigo. Ay, ¿por qué nos pasa esto? ¿Alguna vez has oído a esos cristianos? ¿Cómo estás? ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Mi casa? ¿Mi trabajo? O sea, yo entiendo que hay momentos de aflicción. Yo lo sé. Yo he pasado por ellos también. Pero hablo de esas personas que en su lenguaje todo el tiempo tienen la queja. Gedeón lo que estaba haciendo era casi reclamándole a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Has visto esas personas que cuando han caído en las consecuencias de sus malas decisiones, por acá le preguntan a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando han sido ellos mismos los que se han dirigido hacia allá. Y el mundo usa mal eso y dice, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué Dios no hace nada aquí? ¿Por qué Dios permite que a ese niño le pase? Y el mundo distorsiona la realidad y nos enseña a pensar que Dios es malo, cuando quienes nos hemos apartado de los caminos de Él hemos sido nosotros. Dios era su único defensor, pero Él había perdido de vista eso. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y aún sirviéndoles. Dios no se olvida de todo lo que tú has hecho. Dios no echa en saco roto todos los momentos duros en los que tuviste que resistir. Esa es la respuesta, como la de Gedeón, de alguien a quien ya se le olvidó quién es su Dios. Versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Él, conociendo la duda de él, Dios conociendo la duda de Gedeón, le dice, ¿que no te das cuenta que el que te está mandando soy yo? A ver, no estás yendo tú solo, no eres tú, soy yo quien te está llevando. Y me encanta esto. Él le dice, mirándole el Señor. La mirada de Dios representa esa atención hacia ti. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Él le dijo, tú vas a salvar a Israel. Tú vas a salvar a tu familia de tus enemigos. Tú vas a salvar a tus compañeros de trabajo. Tú vas a salvar a tus compañeros de la universidad. Vas a salvar a tus vecinos endurecidos. Tú vas a salvar a esos hijos que ahorita se están yendo. Porque Dios está contigo. Y Él te dará las palabras, la sabiduría y la estrategia para que tú los hagas volver al Señor. Así es que Él, en medio de su duda y respondiéndole, ¿con qué salvaré yo a Israel? Otra vez, Dios explicándole, y Gedeón nuevamente, ¿y yo con qué? A ver, dime, mi familia es pobre. ¿Conoces Manasés? Sí, ubicas Manasés. Bueno, pues mi familia es pobre ahí. Y yo soy el menor de la casa de mi padre, le dice. ¿Cómo voy a salvar a mi familia? Se parecía a Moisés cuando viene y se acerca a la zarza y le dice, yo estaré contigo. Y él le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y empezamos a dudar de las palabras del Señor. Y el Señor le vuelve a reafirmar, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Así es que esa fue la respuesta de Dios. Y le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de lo que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la leña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Él pidió una señal. A veces necesitamos cerciorarnos de que Dios nos está hablando, yo entiendo. Así lo hicimos nosotros cuando empezamos la congregación. Todo pareciera ser que no era el momento. Pero mi esposa y yo hicimos una oración acá en casa, a solas. Y le dijimos, Dios, si tú quieres realmente que esa congregación se levante. Yo no tengo dinero, no tenía yo ni 500 pesos para pagar una renta de un local. Y le dije, ok, Dios, si esa es tu voluntad, entonces tú vas a proveer. Y empezamos a buscar y visitamos 53 lugares en Pachuca. Yo entraba en un lugar y decía, aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí no es. Y cuando llegamos al lugar donde nosotros empezamos, en el momento que yo puse un pie, dije, sí. Y la señorita, son 23,000 pesos más 23,000 pesos de enganche, más esta, Y era una cantidad, ¿no? Lo primeritito eran 26,000 pesos, pero yo no tenía ni 500. ¿Quiere usted rentarlo? Sí.
Ok, mañana hacemos el contrato. No. ¿Por qué? Deme 6 días. Ah, ok. Y en esos 6 días, ¿qué crees que hicimos? Clamar a Él. Si esto es tu voluntad, yo no voy a pedir dinero prestado y no le voy a decir a nadie que necesito ese dinero. Yo te pido, si es tu voluntad, en 6 días necesitamos 26,000 pesos. Pasó un día, seguimos orando, empezamos a ayunar al segundo día. Pasó el tercer día y se acerca una señora y me dice: Fred, no sé, pero te he traído aquí, así es que no sé qué necesites, pero toma este sobre. Y me entrega un sobre con puros billetes de 500. Al siguiente día se acerca otra persona totalmente diferente y me dice: no sé qué estás orando, pero yo sentí que el Señor me dijo, dale esto. Y así fue, una persona, otra persona. Cuando llegó el 6º día, ese día me tocó predicar en la congregación. Y cuando ya había terminado de predicar en el segundo servicio, se acerca un hombre. Yo ya estaba sentado así en la orilla del estrado y colgando con los pies ahí. Ya estaba yo algo cansado, ya estaba vacío el auditorio. Y entonces se acerca esa persona, empieza a bajar por en medio del auditorio y me dice: ¿usted trabaja aquí? Le dije: sí. Me dice: bueno, pues yo quiero decirle, yo vengo de la Ciudad de México, no conozco la congregación, no lo conozco a usted, pero mientras usted estaba predicando, el Señor me dijo: dale dinero a ese joven. Dice: así es que, pues vengo a darle algo de dinero que yo siento que el Señor puso. ¿Está usted empezando algo? Y le dije: sí. Dije: pero no voy a decir nada. Sí. Y me entrega dinero. ¿Qué crees que hice cuando él tan solo dio la vuelta de la puerta? Pero ¿sabes cuánto conté? 23,000 pesos. Con lo que ya habíamos juntado, y le dije: Señor, perdón, pero eran 26. De verdad, yo abrí mi corazón con Dios. Yo dije: hice esto para probar tu voluntad, de verdad. Pero son 26. Y como a los 5 minutos veo entrar otra vez al mismo hombre. Y me dice: bueno, quiero decirle que me subí a mi carro y le dije a mi esposa: ¿qué crees? El Señor me mandó darle dinero a esta persona. Y entonces mi esposa se voltea y me dice: ¿y le diste dinero? Sí, le di todo lo que traías. ¿Cuánto le diste? No, pues tanto. ¿Eso le diste? A ver, que agarra la bolsa, que la abre. Cuéntalo. ¿Cuánto es? Sale, me lo pagas en la casa, vele a dar dinero. Y entonces viene la persona, se mete y dice: pues le traigo otro poquito más. Y se reúnen los 26,000 pesos. Quiero decirte algo. Puede que haya momentos en que tú te sientas tentado a renunciar. Pero hasta el último momento tú necesitas creerle al Señor. Cierro con esto. Dice la Escritura que Dios lo miró. La mirada del Señor está sobre ti todo el tiempo. Y tú tienes que saber que Él está pensando bien de ti. Porque lo que Él mira no es lo que tú puedes hacer, sino lo que Él puede hacer contigo. Así es que puede que te suceda, y te resumo la última parte de lo que quiero hablarte hoy. Esa misma noche dice la Escritura que Dios despierta a Gedeón y le dice: ok, necesito que hagas algo. Te levantas, vas a la tierra de tu padre, dice, y vas a tomar a 2 toros y al segundo toro de 7 años y vas a derribar el altar de Baal que tu padre tiene. Y vas a cortar la imagen de acera que está junto a él. Imagínate. O sea, son tus papás. Lo que ellos creen. Lo que por años han tenido ahí levantado. Dice, y vas a derribarlo. A veces las cosas tienen un lugar muy alto en nuestras vidas. Y nosotros hemos aprendido a vivir con ellas en nuestra familia porque es nuestra familia. Y nosotros como creyentes hemos aprendido a tolerar esas cosas. Y no te estoy diciendo que te vayas en contra de lo que tus papás creen. Esto es una ilustración para ayudarnos a entender. Hay momentos en que cuando el Señor ya ha tocado tu vida, tú te tienes que levantar y derribar en tu propia vida aquello que otros levantaron para ti. Aquello que ocupa el lugar de Dios. Aquello que tiene un lugar más alto que el Señor para ti.
¿qué es aquello? Y el Señor le dice, donde lo derribes, ahí vas a edificar un altar para tu Dios. En la cumbre de ese peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, lo vas a sacrificar en holocausto. Porque quien elige los lugares es el Señor. Quien elige las formas de cómo debes vivir es el Señor. Quien dice cómo debemos adorar al Señor es Él. Así es que Él lo hizo. Y cuando lo hizo, todo el pueblo se enojó contra Él. No es fácil derribar lo que por generaciones se ha levantado en tu familia. Pero Dios a Gedeón le hizo entender, yo te he hecho libre para que te levantes a defender a tu familia y la tomes para mí. Y las tierras que yo te he dado, ahora las utilices para mi gloria. Y entonces, ahora que tú vienes a mí, yo voy a empezar a derribar las cosas que en otro tiempo tú dejaste que se levantaran en tu vida. Y aunque muchos se enojen, yo voy a estar contigo. Lo que hubiera pasado ahí era que su papá hubiera explotado. ¿Qué? Tiraste mi bal. Pero no fue así. Resulta que Dios tocó el corazón de ese hombre. ¿Si pueden pasar por favor los músicos? Resulta que Dios toca el corazón de ese hombre. Y cuando viene la turba, y cuando todos estaban enojados, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y dice que empezaron a indagar. Gedeón, fue Gedeón. Ah, tu hijo, Joás. Tu hijo tiró a Baal y a la Acera. A la reina, a la diosa. Y entonces, dice, tu hijo fue el que la derribó. Él hubiera podido decir, hay que echárnoslo, pues sí, pues él fue. Sin embargo, Dios tocó el corazón de ese hombre. Y tú no sabes cuándo Dios puede tornar el corazón de alguien en tu familia. Tú temeroso, no, ¿cómo crees que le voy a hablar de lo que dice la Biblia? No, ¿cómo crees que algún día le voy a predicar de esto? No, hombre, si ni se deja, si ni a su esposa le dirige la palabra. Pero tú no sabes cómo Dios puede cambiar las cosas. Este hombre se para en medio de la turba, el papá de Gedeón, y les dice, pues si ese es Dios, que se defienda. Con permiso. Ese hombre que había levantado ese ídolo para su familia y que su familia lo adorara en lugar de Dios, llegó un momento en que Dios le dio un entendimiento y él empezó a dudar de eso. Pues si tiene el poder que dice que tiene, pues seguro podrá defenderse. Y pasó lo que con el profeta, cuando estaban todos los sacerdotes rasgándose la piel y cortándose, y el profeta diciéndoles, ¿y su Dios dónde anda? ¿Sabes? Así sucede con nosotros muchas veces. 4 cosas para cerrar. ¿Has visto el fruto de tu trabajo mermado, disminuido, robado en este tiempo? Porque aún tú sabes que hay una mala cultura en tu familia que aún sigues. Porque este es el tiempo en el que Dios te está diciendo, quiero que dejes de creer en eso. Yo sé que te lo dijo Pachita, tu superabuelita, que tanto te ama y te hace el cafecito y que te dice, aquí están tus galletitas, mi hijo, ven, siéntate. Y que la amas con todo el corazón, pero que no cree en mí. Y tú has aceptado su estilo de vida como tuyo. Y yo te he llamado de la esclavitud para que ahora que eres libre, aceptes que ahora yo soy tu estilo de vida, te dice el Señor. Si esa ha sido tu situación, tal vez hoy sea el tiempo de que tú le digas, perdóname.